introducir esto recordándoles tal vez una historia que creo que al ver sus caras ninguno la desconoce. Por allá en 1912 se construyó un barco de un nombre recordadísimo. Todos los hombres saben el nombre de ese barco, el Titanic. El indestructible le pusieron como sobrenombre a este barco. Incluso los constructores de este barco dijeron, constructores o un periodista, no estoy muy seguro, tendría que indagar más, pero hay una frase muy conocida que dice que ni siquiera Dios podría hundir este barco. Y este barco se vendió a los hombres como una promesa de seguridad. Viaje en el Titanic. Este barco no se va a hundir. Resulta que estos hombres, incluso los constructores de este barco, quitaron algunos de los barcos salvavidas, de los botes salvavidas que tenían que ir con él, porque dijeron, pero si es que no es necesario, no se va a hundir, es imposible hundirlo. Tal vez nosotros tenemos una imagen de un transatlántico y si usted la pone junto con la del Titanic, el Titanic es como una figurita a escala cuando usted ve un transatlántico. Pero para ellos en ese momento era un monstruo, era un barco inmenso y ofrecía una seguridad que nadie se había imaginado. Tal era la seguridad que tenían estos hombres que quitaron los botes salvavidas, una gran parte. Con tan mala suerte que sus promesas eran falsas, que eran meras palabras vacías. En el primer viaje de este buque chocó con un iceberg, se hundió y dejó el poco número de 1,500 personas muertas. Hermanos, el Titanic es una metáfora del orgullo humano, dijo alguien alguna vez. Es una imagen del orgullo humano. Así que permítame leerle una parábola que nos ayuda a reflejar lo que significan las promesas vacías, las palabras vacías y cómo ellas reflejan el orgullo humano y la pecaminosidad que hay en medio nuestro. Dice, y acompáñenme por favor, a el Evangelio de Mateo, capítulo 21, versos 28 hasta el 32. Esta parábola solamente aparece en Mateo. Esta porción pequeña solo aparece en Mateo. Y la han titulado algunos de los grandes teólogos y de los hombres estudiados acerca de la palabra del Señor como la parábola de los dos hijos. Es conocida de esa forma, aunque tal vez usted no la encuentre de esa manera en su Biblia. En algunas traducciones no aparece como una porción separada. Está ahí dentro de la autoridad que Jesús tiene y es puesta en duda. Y dice de la siguiente manera, Mateo 21, verso 28 hasta el 32. Permítame, voy a hacer algo que había olvidado. Dice entonces de la siguiente forma, el Señor hablándole a los fariseos, a los maestros de la ley, hablándole a un grupo de hombres que se reunió alrededor de él para indagarlo, pero también para tratar de poner una trampa y poder conspirar ahora sí más libremente en contra de él. Dice entonces el Señor, ¿pero qué les parece? Un hombre tenía 2 hijos y llegándose al primero le dijo, hijo, ve, trabaja hoy en la viña. Y él respondió, no quiero. Pero después, arrepentido, fue. Llegándose al otro le dijo lo mismo y este respondió, yo iré, Señor. Pero no fue. Verso 31. Esta es una hermosa pregunta. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad del Padre? Respondieron entonces estos hombres, el primero. En verdad les digo, dice el Señor, que los recaudadores de impuestos y las rameras entran en el reino de Dios antes que ustedes.
Porque Juan vino a ustedes en camino de justicia y no le creyeron, pero los recaudadores de impuestos y las rameras le creyeron. Y ustedes viendo esto ni siquiera se arrepintieron después para creerle. Yo he titulado, hermanos, mi sermón, siguiendo con esa idea de las parábolas de la viña del Señor, he titulado este sermón, Un llamado de la apariencia a la obediencia. Y quisiera que tratáramos de verlo a través de dos puntos que casi naturalmente surgen ahí. La primera, 2 hijos, 2 respuestas. Los versos 28 al 30. Y el segundo punto, si usted está tomando apuntes para que lo lleve ahí, la pregunta maravillosa que lanza el Señor y que divide esta parábola en 2. ¿Quién hace la voluntad del Padre? Versos 31 y 32. Y quisiera que pudiéramos, hermanos, también nosotros al hacernos la pregunta, esa pregunta que suena como ¿qué tipo de obediencia agrada realmente a Dios? ¿La de las palabras vacías o la del arrepentimiento genuino? Quisiera que, hermanos, nos permitiésemos a través de estos 2 puntos comprender un poco más y alcanzar esta idea. La obediencia que agrada a Dios no consiste en meras palabras, sino en acciones que demuestran arrepentimiento y fe genuino. La obediencia que agrada a Dios no consiste en meras palabras, sino en acciones de arrepentimiento y fe genuinas. Esta parábola, mis hermanos, se encuentra en medio de ese enfrentamiento de Jesús con los religiosos y los sumos sacerdotes de Israel. El Señor acababa de derribar las mesas de los vendedores y los cambistas en el templo. Los líderes religiosos de la época habían quedado perplejos al ver esto y le preguntaron al Señor, indagándolo, ¿con qué autoridad haces tú estas cosas? ¿Quién te dio a ti esta autoridad? Es la pregunta que ellos le hacen. Y Jesús, en lugar de responderles claramente como ellos esperaban, pero con toda la sabiduría que había en él, responde con una pregunta. La pregunta con la que él responde es acerca de lo que acabamos de leer del bautismo de Juan el Bautista. ¿De quién era, con qué autoridad bautizaba Juan? ¿Con la autoridad de Dios, dada por Dios, o con la autoridad dada por los hombres? Y como lo dijimos hace 2 fines de semana, el Señor lanzó esa pregunta como ganar, ganar. Es así de sencillo. Con cara gano yo y con sello pierde usted. Era la forma en la que respondió el Señor. Les lanzó esta pregunta. La respuesta de ellos es como muchas veces nuestra respuesta. Somos tan astutos. No sabemos. El Señor les dijo, yo tampoco les voy a decir. Pero les voy a contar estas parábolas. Y en estas parábolas el Señor no solamente demuestra su autoridad, sino que enseña los principios que rigen el reino de los cielos, la viña del Señor. Así que en ese contexto es donde nosotros nos encontramos. En el contexto de haber recibido a Jesús como el Mesías al entrar a Jerusalén y en el que ahora estos mismos que parece que lo recibieron tan eufóricamente conspiran entre ellos para matarlo. Pero el Señor, con su gran amor, responde sabiamente para dejar en ellos claros principios de cómo llevar la vida cristiana, de cómo regirse. Así que 2 hijos, 2 respuestas. Eso parece muy más que lógico, ¿verdad? 2 hijos, 2 respuestas. Pero tiene mucho sentido el ver este par de respuestas que el Señor plantea. Podemos decir entonces que al escuchar estas dos respuestas se personifican o se ejemplifican 2 tipos diferentes de personas. Posiblemente los 2 tipos de personas que escuchaban al Señor en ese momento. 2 tipos de personas que también son los que llenan hoy nuestras iglesias. Los templos están llenos posiblemente
de estos dos tipos de personas. Aquellos que dicen no, pero al comprender y arrepentirse hacen la labor, y aquellos que son ligeros en decir, sí, yo lo haré, pero nunca son movidos en su corazón a cumplir esa palabra. Así que observemos cada respuesta y tratemos de discernir qué es lo que el Señor quiere darles a entender a estos hombres y a nosotros hoy. La primera de esas respuestas es la del hombre, el hijo que dice no. Dice literalmente, voy a leerlo porque no quiero agregarle una coma a la palabra del Señor, y fuera de eso porque hay cosas sencillas, simples, pero muy profundas en la respuesta de este hijo. Dice el verso 29, y él respondió, no quiero. Pero después, arrepentido fue. La respuesta de este hijo se compone entonces de dos partes, un antes y un después. Una respuesta que es inmediata, no quiero, pero una tardía o la segunda que es ir. Esa es una respuesta también. Lo primero es ese no quiero. Y nadie piense, por favor, hermanos, no nos demos ese permiso. Nadie tome esa idea de pensar que esta respuesta no quiero es la respuesta de un hombre sabio y sincero que respondió a su padre diciendo no quiero. No, esta es la respuesta de un rebelde. No es la respuesta de un sincero. No, este es un rebelde. No quiero. ¿Cuántos tienen hijos acá? Muchos de nosotros tenemos hijos. Nosotros sabemos lo que es esa respuesta. Nosotros la conocemos. Los papás sabemos esa respuesta, la sabemos perfectamente. Es más, podemos describir la cara de nuestros hijos al decir, no quiero. Recoge eso, no quiero. Y bueno, yo podría poner muchos más ejemplos y usted me entendería. Esta es la respuesta de un rebelde. Esta respuesta ejemplifica, muestra y revela el estado del corazón caído de los hombres. Este no quiero es una respuesta casi con alevosía. Es esa respuesta del bravo, no quiero. No deseo hacerlo. Es la respuesta que le da un hombre rebelde a un buen padre. Es la respuesta que le da el mal hijo a un buen padre. Muchos han dicho que la parábola de los dos hijos tiene una gran y enorme similitud con la parábola del hijo pródigo. Y que posiblemente estos dos hijos son los dos hijos que se describen en la parábola del hijo pródigo. Pero eso sería materia de otro sermón, así que tranquilos. Hoy nos centraremos en la imagen que tenemos aquí. Así que, hermanos, lo que vemos es la respuesta de un corazón rebelde. Lo que observamos es que casi con alevosía este hijo se levanta contra su padre. Y recuerden, de alguna manera, es importante tener esto en mente, que los judíos y estos fariseos y estos maestros de la ley tenían bien claro, en ellos bien grabada, los mandamientos de la ley de Dios, ¿verdad? Y uno de esos mandamientos era honrar a padre y madre. Así que el Señor ataca a estos hombres con esta parábola poniéndola en su campo. Entiendan bien esto. Este hijo parece no estar cumpliendo con la ley. La condición caída que se revela definitivamente en esta respuesta no es otra que la rebeldía inherente del corazón humano hacia Dios. Manifiesta esa negativa voluntaria y deliberada al llamado divino del Señor. Esta respuesta que observamos no es una respuesta negativa pasiva. Es una respuesta negativa pero activa. Es decir, que él no trata de ocultar esa falsa ignorancia. No es que él no entienda lo que tiene que hacer. No es que no comprenda.
¿A qué lo está llamando el Padre? Este entiende, pero voluntariamente expresa su negativa. Es más, de forma activa, dice, no voy a ir, no quiero ir, no deseo ir, no es mi deseo cumplir con tu palabra. Esta actitud no proviene de una falta de comprensión. Es más, el texto es muy claro. El llamado es, hijo, ve, trabaja en la viña hoy. Esta actitud no proviene entonces de esa falta de comprensión o ignorancia, sino de una postura activa de resistencia y oposición contra la autoridad y la bondad de Dios que caracteriza la naturaleza pecaminosa de los hombres, de todos los hombres después de la caída. Hermanos, es en este rechazo intencional donde vemos la profundidad de nuestra necesidad de gracia. Es cuando este rechazo se hace evidente, es en este punto en donde nosotros podemos observar la profunda necesidad que tenemos de gracia para nosotros. Porque solo un corazón transformado por el arrepentimiento y la fe puede responder al llamado de Dios con obediencia verdadera. La ceguera espiritual y el endurecimiento del corazón debido al pecado causa, aunque el llamado provenga, como en este caso, de un buen padre, o en el llamado de Dios como del único bondadoso y buen Dios, causa que el corazón caído no reconozca ni responda a esa bondad. Piensen en eso. El llamado del Padre no era difícil de discernir, no era difícil de entender. Era el llamado a participar del trabajo de la viña. No era algo complejo lo que se le estaba pidiendo a este hombre. Era algo muy sencillo. Pero a un corazón caído, el pecado le impide observar estas invitaciones de parte de Dios como bondad. Y por eso manifiesta y expresa de una vez rechazo. La mente que está lejos de Dios, la mente puesta en la carne y en las cosas de este mundo, vaga lejos de la vida que Dios puede ofrecer. ¿Sabe por qué? Porque la mente que está puesta en la carne vive en enemistad con Dios. Y esa enemistad es constante. Por eso la respuesta de este hijo ante esta iniciativa del padre es casi que automática, como la de nuestros hijos o como la de nosotros mismos muchas veces. Es una negativa que lo que revela es la enemistad que había en su corazón con el padre. Esta respuesta posiblemente describa la condición de las prostitutas o las rameras, de los recaudadores de impuestos, de los publicanos y de todos estos hombres que se consideraban en este momento como los peores pecadores en medio de la sociedad. Esta respuesta describe posiblemente la condición del corazón de ellos y quiere venir a mostrar eso. Pero también describe la condición del corazón suyo y el mío antes de que el Señor nos llamara a arrepentimiento y fe. También describe la condición de los fariseos y de los maestros de la ley que estaban alrededor del Señor. Es que, hermanos, al contemplar esta realidad que está en medio del Señor hablando, somos confrontados a una verdad ineludible. Sin la obra transformadora de Dios en nuestros corazones, estamos todos en la misma condición de rebeldía. Sin la obra del Señor, por medio de su Espíritu en nuestros corazones, todos estamos en la misma condición de rebeldía, ya sea en abierta oposición al Señor o en una aparente obediencia. Pero todos somos revelados en esta descripción. Pero solo el arrepentimiento genuino y la fe nos conducen de la enemistad con Dios a una relación restaurada, donde las palabras se convierten en frutos de obediencia verdadera. Solo el arrepentimiento genuino y la fe pueden producir ese cambio.
Solo el arrepentimiento genuino y la respuesta del segundo hijo nos ayudará a contrastar para concluir que es así. Pero esto me lleva entonces a la segunda parte de la respuesta de este primer hijo. La primera parte es esa negativa activa. No quiero. La segunda parte entonces es, pero después, arrepentido fue. Y amados hermanos, amigos, visitantes, el arrepentimiento verdadero transforma un corazón rebelde en un corazón obediente. ¿Cuántos de nosotros hemos experimentado esto? ¿Cuántos de nosotros sabemos que en realidad, solo cuando nuestros corazones son transformados por medio del arrepentimiento, podemos pasar de la rebeldía a la obediencia? De lo contrario, viviremos siempre en una apariencia. Hermanos, este hijo muestra que lo que importa no es cómo comenzamos. Lo que importa no es cómo comenzamos, sino cómo respondemos finalmente al llamado de Dios. El arrepentimiento verdadero siempre lleva a la acción. Este hijo y su respuesta representan a los pecadores, sí, a aquellos que inicialmente rechazan a Dios y su voluntad, es decir, a todos los hombres. Pero también representa a aquellos que al confrontarse con su condición, al ser confrontados por las Escrituras en su condición, se arrepienten y obedecen. Al respecto comenta William Hendrickson, y él dice: en la parábola se enfatiza que el verdadero arrepentimiento y la obediencia son más valiosos que las promesas vacías. No es suficiente decir sí, Señor, y luego no actuar conforme a su voluntad. No es suficiente decir sí, sí, Señor, amén, y luego no actuar. El hijo que después arrepentido fue nos muestra que el llamado de Dios a la obediencia no se limita a las palabras vacías, sino que demanda un cambio profundo del corazón que produce frutos visibles. Es a esto a lo que se le llama arrepentimiento. Dice, atrás lo leíamos ahora, por tanto, den frutos dignos de arrepentimiento. Y si usted tal vez lee la traducción nueva, la nueva traducción viviente, tal vez eso amplifica un poco más esta idea de cómo es que luce esto de dar frutos. Dice, demuestren con su forma de vivir que se han arrepentido de sus pecados y han vuelto a Dios. La verdadera obediencia a Dios se evidencia en acciones concretas, no solo en promesas verbales. En el caso del primer hijo de la parábola, aunque inicialmente él se muestra rebelde, al final responde al llamado del Padre. Esta respuesta es un claro ejemplo de cómo el arrepentimiento genuino transforma un corazón rebelde en un corazón obediente. Hermanos, todos nosotros hemos tratado con la crianza de nuestros hijos, los que tenemos hijos. Todos hemos querido participar de una manera eficaz en la crianza de nuestros hijos. Pero la mayoría de veces nos enfocamos en tratar su conducta. Queremos cambiar su conducta. O bueno, no sé si a todos les ha pasado, pero muchas veces uno ve eso porque yo me pongo como ejemplo de eso. Muchas veces uno llega a una reunión y le dice, salude. Usted lo que está tratando es de cambiar su mala conducta, la mala conducta de su hijo. Lo que usted debería hacer es enseñarle a él por qué debe respetar a los mayores. ¿Qué significa ser amable? ¿Cuánto valor hay en tener buenas relaciones con los demás? Y no tratar de cambiar su conducta. Porque sí, él la próxima vez va a tener temor, pero no va a entender. Y cuando tenga la oportunidad de que usted no esté, entra y no saluda. Pero si usted transforma su corazón por medio de la enseñanza, el resultado es una nueva conducta.
La razón por la que el arrepentimiento genuino es la clave en la respuesta de este hijo es porque arrepentirse implica un cambio de vida. Un cambio de vida que está basado en un cambio completo de actitud y de pensamiento. Un cambio, si usted busca las definiciones de arrepentimiento, usted va a encontrar definiciones muy parecidas a estas, incluso tal vez algunas que ahonden aún más. Pero el arrepentimiento es principalmente un cambio de vida, un cambio de manera de pensar. Es un giro de 180 grados. Es reconocer que hacia donde iba era incorrecto y ahora caminar hacia el lugar correcto. Imagine que alguien, piensen en esto, alguien va conduciendo por una vía oscura. Posiblemente algunos de ustedes han viajado a La Guajira y algunos hemos tenido la experiencia de conducir en medio de la noche en el desierto, donde la oscuridad es de verdad oscuridad, no como en la ciudad, o tal vez si usted ha vivido en el campo o alguna vez ha ido al campo, la oscuridad allá es oscura. Allá en serio sí es oscura. O sea, usted no ve más allá de sus narices. Y es muy fácil perderse, pues porque no se ve. Así que piense en una persona conduciendo en medio de estas condiciones, conduciendo en medio de la oscuridad, en medio del desierto, sin ninguna señal, sin nada que le haga tener como una guía. De repente, por una brújula, él se da cuenta que está perdido. Ya no sabe ni para dónde va, porque todo le parece igual. Él se dio cuenta que estaba perdido, que va en una dirección equivocada o que no va a llegar a ningún lado, o que más bien va a llegar a un lugar peligroso, que se conduce hacia un abismo. Inmediatamente él para. Los que conducen tal vez sabrían que tendrían que detener el carro, sienten duda, ¿sí? Temor, pero inmediatamente van a buscar cambiar de dirección. Es la reacción natural que alguien tendría. Usted buscaría cambiar, dar un giro. Incluso si usted definitivamente no sabe para dónde va, usted se devuelve por donde venía. Porque es más seguro, porque usted sabe a dónde va a llegar. Pero bueno, ese no es nuestro punto. Usted lo que trataría por todas las formas es tratar de volver al camino correcto que lo conduce hacia el lugar hacia donde usted se dirigía. Este giro no es solo un cambio de dirección, incluso es un cambio de actitud. Porque la persona que iba temerosa, al saber hacia dónde va, ahora está segura. Su actitud cambia, incluso los que hemos estado perdidos conduciendo, sabemos que uno está en una encrucijada. Y cuando uno lleva a su familia, uno dice, ¿y yo para dónde voy? O sea, pero cuando usted encuentra el camino, usted siente un alivio. Usted se quita una carga, un peso enorme de encima. Porque usted dice, ahora sí vamos a llegar. Eso es lo que significa de alguna manera. Veo la sonrisa de algunos hermanos que han estado viajando recientemente, creo que me están entendiendo. Esa es la clase de arrepentimiento genuino que ocurre en nuestras vidas cuando la palabra del Señor obra en nuestros corazones. Cambia hacia dónde vamos, incluso cambia nuestra actitud hacia donde nos conducimos. Hermanos, este cambio, este giro de 180 grados que implica ese cambio de actitud en nuestra vida es una muestra profunda de nuestra actitud frente al pecado. Cuando usted no sabe hacia dónde va, cualquier camino le sirve. Pero cuando usted conoce claramente hacia dónde va, solo hay un camino que lo conduce hacia allá. Y en el pecado, el problema es que nubla nuestras decisiones. Así que cualquier camino es bueno. Pero el que se arrepiente en realidad lo que encuentra es el camino de regreso a Dios. Al reconocer nuestra caída y el daño que el pecado nos causa, decidimos por la obra del Señor en nuestros corazones cambiar nuestra dirección y caminar hacia Dios.
Este giro no es solo un cambio de opinión, sino un cambio de corazón, un cambio de vida. Ya no seguimos el camino del pecado, sino que decidimos seguir el camino de la rectitud, que es la voluntad de Dios para nosotros. Este es el arrepentimiento que Juan vino a anunciar. Este es el arrepentimiento que el Señor produce en el corazón de los hombres. El del primer hijo. De ese rebelde que dijo, no quiero. Pero veamos la segunda respuesta para que podamos contrastar de una mejor manera lo que está ocurriendo. La segunda respuesta es la de este hijo que está en el verso 30, que dice que el padre, llegándose al otro que tenía, le dijo lo mismo. Es decir, le ofreció exactamente lo mismo. Hijo, ven y trabaja en la viña. Y este respondió, y escuche eso, las palabras dan a entender muchas cosas de la profundidad del corazón. Yo iré, Señor. Yo iré, Señor. Pero no fue. Posiblemente esta es la respuesta que representa la actitud de los fariseos y de los maestros de la ley, como ahora Juanito decía, de los religiosos de la época. Esta respuesta representa también a quienes aparentan devoción, pero que carecen frutos de obediencia. Esta respuesta representa a aquellos que en su apariencia de obediencia sin frutos se les revela su hipocresía. Podríamos decir que esta respuesta representa de alguna manera a las personas que viven su fe entre la dualidad del decir y el hacer. Esa dualidad con la que tal vez todos nosotros tenemos que luchar en algún momento. Esta respuesta representa esa capacidad que debemos tener de llevar el decir al hacer, de llevar la teología a la práctica. Porque cuán fácil es para todos nosotros responder con ligereza y muchas veces decir, sí, sí, Señor, pero no ir. Solamente por encajar. Respondemos muchas veces rápidamente, sí, sí, Señor, para coincidir con un grupo de personas, pero no por una convicción. Respondemos muchas veces de esa manera simplemente para vernos como otros o para ser vistos por otros, aunque nunca lleguemos a hacer lo que nosotros mismos hemos dicho, sí, yo haré. Hermanos, esta es una dicotomía importante de resolver en la vida, y en la vida cristiana es demasiado valiosa. Nadie puede pensar que solo con el sí es suficiente. Ninguno puede pensar que puede vivir su vida cristiana como la de este hijo que dice sí, pero no fue. Las razones las da el Señor y las expresa en el resto de la explicación de la parábola. Pero veamos entonces, contrastemos un poco también con lo que dice el salmista, por ejemplo, en el Salmo 15. Él dice, Señor, ¿quién habitará en tu tabernáculo? Es una buena pregunta. ¿Quién morará en tu santo nombre? Es otra buena pregunta. Y la respuesta es, el que anda en integridad y obra justicia y habla verdad en su corazón. Esta es la respuesta para nosotros a esa dicotomía que plantea el Señor con estas dos respuestas de dos hijos diferentes. La integridad es un reflejo de la naturaleza de Dios, porque Dios es el Dios de la verdad, es el Dios verdadero. Así que podríamos decir que la integridad se relaciona con la obediencia. Claro que sí. La obediencia es la capacidad de escuchar y responder positivamente a la voluntad de Dios, en nuestro caso.
y está ligado de manera irrompible a la integridad, que en su definición, la integridad, es similar a la coherencia. Es decir, una persona vive lo que cree. Eso es coherencia, pero también integridad. En este caso, una persona hace lo que dice. En el caso en cuestión, en estos dos hijos, uno dice no, pero se arrepiente y lo hace. Otro dice sí, pero nunca se arrepiente y no lo hace. Así que la obediencia que agrada a Dios no es superficial, sino es un fruto de un corazón que ha sido transformado, pero principalmente de un corazón que ha sido transformado por la verdad, porque por eso puede andar íntegra y rectamente. Por eso él puede decir sí y hacerlo. Imagine un árbol que tiene unas raíces profundas. Y esas raíces sostienen firme al árbol, pero también le permiten dar frutos saludables y dulces. Si las raíces están débiles o podridas, ¿el árbol puede parecer fuerte por fuera? Sí. Sí, sucede muchas veces. Es muy común que usted vea un árbol que por fuera se ve firme, pero sus raíces están podridas. Y si usted lo empuja, se desprende y se cae. De la misma manera, la integridad en una persona es como estas raíces, esas raíces fuertes. Está basada en valores firmes y sólidos que sostienen todo lo que hacemos y que nos mueven a dar frutos. Frutos que en realidad son obediencia. Así que la integridad no es solo lo que decimos delante de los hombres, sino lo que hacemos en la presencia de Dios. No es solo lo que decimos delante de los hombres, sino lo que hacemos. Y lo hacemos siempre delante de Dios, porque vivimos en esa condición, delante de Dios. Un corazón íntegro no solo escucha la palabra, sino que la vive con el propósito y la constancia necesaria para glorificar al Señor. Un corazón íntegro, un corazón que ama la verdad, un corazón coherente, aún en medio de las dificultades, porque todos nosotros aquí tenemos que ser honestos y levantar nuestras manos y decir, esto no es sencillo. No es que, hermanos, hoy vamos a separar a quienes dicen sí y lo hacen y a quienes no. No, esta es una lucha, pero debe ser una lucha. Porque lastimosamente muchas veces lo que vemos es, sí, yo lo haré, y nunca lo hacemos. Y ese sí es un problema. Hermanos, mientras que el segundo hijo representa la obediencia de labios y no de hechos, mientras el segundo hijo representa la incoherencia entre el decir y el hacer, Cristo, mis hermanos, Él encarna la obediencia perfecta. Él es el hijo obediente. Él es el hijo obediente. Él no es ninguno de estos dos. Este es un verdadero hijo. Filipenses 2:8 dice, entonces se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y a esa muerte que todos conocemos, la muerte de cruz. Hermanos, la obediencia de este hijo es la obediencia que usted y yo deberíamos imitar. Hermanos, Jesús nunca falló en cumplir lo que prometió al Padre. Los que me diste, ninguno se perdió. Lo que me dijiste que dijera, todo eso se los he dicho. Todo lo que Él vino a hacer, Él lo hizo. Su vida es un reflejo de una completa sumisión y obediencia a la voluntad de Dios, incluso cuando implicó sufrimiento y sacrificio. Cristo vino a mostrarnos que la obediencia no es solo lo que decimos que haremos,
sino lo que hacemos incluso cuando es difícil hacerlo. Él vino a mostrarnos eso. Cristo vino a invitarnos a seguir su ejemplo de obediencia, no solo con palabras, sino con una fe activa que se transforma en acciones genuinas de fe y arrepentimiento. Eso es lo que Cristo vino a encarnar. Este pasaje, esta parábola nos recuerda que el llamado al arrepentimiento de Juan el Bautista sigue siendo relevante. Y es más, Jesús reafirma invitándonos ahora a creer en Él, a vivir de acuerdo con la voluntad de Dios, a producir frutos de arrepentimiento verdadero que se representan en obediencia. Hermanos, el arrepentimiento verdadero transforma un corazón rebelde en un corazón obediente. Mientras que la apariencia de obediencia sin frutos revela hipocresía. Así lucían estos hombres. Es paradójico. Mientras ellos escuchaban al Señor mostrarles esto, entre ellos, matémoslo. Parece chistoso, pero es la realidad de la hipocresía. La hipocresía es así. Sí, Señor, yo iré. Cuando por detrás podemos conspirar incluso contra esta verdad. Pero el Señor resuelve esta dicotomía, este conflicto. Y lo resuelve planteando una pregunta. Dándoles primero como la alternativa a ellos mismos de responder. ¿Quién hizo la voluntad del Padre? ¿Quién hizo la voluntad del Padre? Y si usted toma esta idea de parábola y cambia algunos elementos como los nombres o las invitaciones y usted lanza la pregunta, puede que usted encuentre diversas respuestas. Pero la respuesta de estos hombres es particularmente interesante. Dice entonces el verso 31, el Señor lanza la pregunta: ¿cuál de los dos hizo la voluntad del Padre? Y ellos rápidamente responden: el primero de ellos respondieron. Entonces el Señor les dice: en verdad les digo que los recaudadores de impuestos y las rameras entran en el reino de Dios antes que ustedes. ¿Por qué? Porque Juan vino a ustedes en camino de justicia y no le creyeron. Pero los recaudadores de impuestos y las rameras le creyeron. Y ustedes viendo esto, ¡qué imagen tan terrible! O sea, no es que hayan tenido una oportunidad. ¿Recuerdan la otra imagen de la viña? El Señor enviando a uno y a otro y a otro y a otro y envía a su hijo y aún no se arrepienten. Mire, esta es la misma imagen en otra parábola. Ellos tuvieron esta imagen. Ellos, los fariseos, tenían esa imagen. La imagen de las prostitutas, las rameras y los recaudadores de impuestos escuchando a Juan el Bautista y arrepintiéndose. Y aún así, viéndolos, no se arrepintieron. Por eso ellos no podían responderle al Señor que la autoridad de Juan era la autoridad concedida por Dios. Porque se estaban a ellos mismos clavando un puñal. Porque sabían que habían sido rebeldes y desobedientes y habían rechazado la autoridad que venía de Dios. Incluso al escuchar a Cristo, si ellos respondiesen así, estaban diciendo: tú vienes de parte del Padre. Y tendrían que someterse. Pero la rebeldía era tal que ni siquiera a esto habían dado respuesta. Ni siquiera viendo esto, dice el Señor. Y ustedes viendo esto. ¿Cuántas veces nosotros mismos no hemos sido tan rebeldes como estos hombres? Tan ligeros como estos hombres. Hoy es un día para que reflexionemos. Hoy no literalmente, pero estamos a punto de terminar un año. Y lo más seguro es que todos nosotros tengamos propósitos para el año que viene. Y de eso no se trata nuestro servicio. Pero seguramente tenemos propósitos. Y nuestro mayor propósito debe ser: yo no quiero ser ese hipócrita más. Yo no puedo seguir respondiendo: sí, Señor, lo haré, y no teniendo convicción. Yo no puedo seguir viendo
cómo otros se arrepienten y el Señor les recibe para trabajar en su viña mientras yo sigo rebelde sin aceptarlo. Este es el día que el Señor nos ha hecho. Un día para que nos arrepintamos, para que miremos a la cruz de Cristo. Aquel obediente hasta la muerte que vino a morir por nosotros para perdonar nuestros pecados. Hermanos, Jesús denunció con firmeza la hipocresía, porque es un pecado serio con consecuencias eternas. Aquellos que oyen el mensaje del Evangelio, pero no responden con fe y arrepentimiento genuino, no pueden entrar en el reino de Dios. Oh, qué radical es eso, pero es que eso no tiene empatía. Hermanos, el Señor es así, porque su vida dio ejemplo, porque Él se sacrificó para que nosotros tengamos esa alternativa. Ese es el gran camino que el Señor nos ha ofrecido. Su muerte, su muerte en la cruz abrió la oportunidad para que nosotros, estos hipócritas, nos arrepintamos y obedezcamos a su palabra. Esta segunda parte de la conversación que tiene el Señor con los fariseos contiene esa pregunta que deberíamos hacernos todos los días. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad del Padre? ¿Qué es hacer la voluntad del Padre? Una pregunta que parece simple, pero en realidad es bastante profunda. Una pregunta que puede llevar a una respuesta obvia, como la que dieron ellos, el primero. Pero que también proviene de un corazón transformado. Estos que ahora respondieron rápidamente, el primero de ellos, posiblemente entre estos que respondieron, algunos nunca se arrepintieron, como el Señor lo dijo, pero muy seguramente otros sí. Muy seguramente otros, al escuchar estas verdades de forma tan sencilla, dijeron: oh Señor, es el tiempo de arrepentirnos. Hermanos, esta es una pregunta simple pero profunda que lleva a una respuesta obvia. Una respuesta que proviene de los mismos hombres que la escuchaban. ¿Quién hizo la voluntad del Padre? El primero. El Hijo que aunque inicialmente desobedeció, ese que inicialmente desobedeció, terminó obedeciendo al arrepentirse. Jesús entonces procede de alguna forma a afirmar esta respuesta, a convalidar la respuesta de estos hombres diciendo: en verdad les digo. Esta es una expresión particular, ¿no? Cuando Jesús usaba esta expresión, lo hacía para dar a entender que lo que él iba a decir o lo que introduciría es una verdad absoluta e irrelevante. Él lo hacía para decir que expresaría una verdad de suma importancia, que era una verdad que todos debían contemplar. En verdad les digo. Es decir, no es simplemente una opinión la que va a dar el Señor. No es simplemente que va a lanzar su postura. No. Lo que el Señor está diciendo aquí es una verdad autoritativa. ¿Cuál es esa verdad que el Señor dice? Que los recaudadores de impuestos y las rameras entran al reino de Dios antes que ellos. Y esta frase, los recaudadores de impuestos y las rameras entran antes que ustedes, no sugiere o no nos muestra que hay una idea de un orden cronológico de entrada al reino de los cielos. No. O que hay un sentido de que primero ingresan unos, después ingresan. No, tampoco. No. Más bien lo que el Señor está enfatizando es que los pecadores arrepentidos, al demostrar una fe genuina y productiva, tienen acceso al reino de Dios, mientras que los religiosos incrédulos permanecen excluidos del reino de Dios.
Y esto sería así a menos de que ellos abandonen su hipocresía. Esto sería así a menos de que ellos crean en el Evangelio y se arrepientan de sus pecados. La razón por la que podemos afirmar eso es porque usted y yo estuvimos entre las voces que gritaban: mátenlo, mátenlo. Dice la Escritura, nuestras voces estaban entre las burlas, pero hoy están entre los que cantamos aleluya. Es así. Es así. Es evidente que es así. Los templos están llenos de estas personas. Es así. Usted y yo somos ese fruto. Así que no se trata de un orden cronológico. Queridos hermanos, Dios salva a pecadores. Sí, Dios salva a pecadores que ponen su fe en Cristo, que creen en el Evangelio, que se arrepienten. Dios salva a aquellos que muestran un arrepentimiento genuino al cumplir la voluntad del Padre. Sin embargo, ese mismo Dios que salva también rechaza a aquellos que se muestran hipócritas, ¿verdad? Usted recuerda, creo que también está muy en nuestra memoria el hecho de: Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. En tu nombre hicimos grandes obras. Pero ¿quiénes son ustedes? Apártense de mí, hacedores de maldad. Ni siquiera los conozco. La hipocresía es casi que un acto identificativo de aquellos que no conocen ni hacen la voluntad del Padre. La obediencia que agrada a Dios, hermanos, no consiste en meras palabras. La obediencia que agrada a Dios consiste en acciones que demuestran fe y arrepentimiento genuino. Con esto tampoco estamos afirmando que la salvación es por obras. Por el contrario, le quitamos todo peso a la salvación por obras, porque es por fe y arrepentimiento, que no son obras nuestras. La fe es un don de Dios, el arrepentirse es un don de Dios, pero el actuar es una responsabilidad nuestra. El Señor sigue llamando y transformando a los pecadores. El poder regenerador del Evangelio continúa invitando y capacitando a los creyentes para cumplir la voluntad de Dios. Y al mismo tiempo los llama a abandonar toda forma de hipocresía. Hermanos, aunque en la parábola se observa el hacer, ¿verdad? O poner en práctica como algo que Jesús usa para determinar entre uno y otro, entre quién entrará al reino de los cielos o no. El contexto de este hacer es de mucha importancia. No se trata de las obras que los líderes religiosos, fariseos y judaizantes querían imponer a los gentiles y que le daban significado a hacer la voluntad del Padre según ellos. Este hacer se refiere al creer. Este hacer se refiere a la fe que salva y que proviene del Evangelio. La fe auténtica en Jesucristo, acompañada de un arrepentimiento sincero, constituyen las acciones o las obras que permiten al ser humano entrar plenamente en el reino de los cielos. Eso enseña esta parábola. Ese hijo que dijo no, se arrepintió y creyó. Y la respuesta de estos hombres es ¿verdad? Y el Señor dice, en verdad les digo que sí. Estos entrarán primero, pero ustedes no, hipócritas. Dice Mateo 23, versos 1 al 3. Y permítame leerlo de la Nueva Traducción Viviente. Entonces Jesús les dijo a las multitudes y a sus discípulos: los maestros de la ley religiosa y los fariseos son los intérpretes oficiales de la ley de Moisés. Por lo tanto, practiquen y obedezcan todo lo que les digan, pero no sigan su ejemplo.
pues ellos no hacen lo que enseñan. Ellos no hacen lo que enseñan. Aplastan a la gente bajo el peso de exigencias religiosas insoportables y jamás mueven un dedo para aligerar la carga. Vaya que la condena del Señor a esta clase de hipocresía es bastante severa. Hagan lo que la ley dice que ellos enseñan. Háganlo, obedezcan eso, pero no sean como ellos. No sean como ellos. Qué carga tan difícil. Qué carga tan dura para los que lideran las iglesias, para aquellos como nosotros que el Señor nos ha llamado a vivir para modelar el evangelio. Pero qué carga para todos nosotros, porque el Señor habla a todos también. ¿Podríamos vivir como unos hipócritas y pensar que entraríamos en el reino de los cielos? Hagan todo lo que dice la ley. Hagan lo que ellos enseñan. Hagan lo que la Escritura dice. Pero no sean como estos hombres. Y la razón es que ellos no hacen lo que enseñan. Eso es lo que es condenado. Hermanos, Jesús al contar esta parábola confrontaba directamente a los líderes religiosos, que eran como el segundo hijo. Pero también nos confronta a todos nosotros. Estos hombres decían obedecer a Dios, pero sus vidas carecían de los frutos de justicia. Y muchas veces nosotros andamos de esa misma forma. Nos debemos cuidar de los líderes de las congregaciones que dicen algo, pero no lo pueden hacer. Pero nosotros mismos debemos ser testimonio de decir sí, Señor, y hacerlo. Jesús no solo denuncia la hipocresía, que lo hace, sino que llama al arrepentimiento. El contraste con Cristo es aquí clarísimo. Mientras que los religiosos buscaban la apariencia, Jesús vivió una vida íntegra. Su obediencia fue genuina, única. Esa es la luz que nos alumbra hoy a nosotros, la luz de un hijo verdaderamente obediente. Debemos examinarnos a la luz de Cristo. Él ve más allá de nuestras palabras y apariencias. Él ve nuestros corazones. Hermanos, Él nos llama a un arrepentimiento genuino. Wow. Él nos llama a un arrepentimiento genuino que conduzca a la verdadera obediencia. Pero a su vez debemos ver a Cristo. Y esto es para todos nosotros, como aquel que redime nuestro fracaso. Hermano, si usted ha fallado, si usted hoy viene con esa carga, como tal vez muchos de nosotros venimos, de esa de haber dicho sí, Señor, y no hacerlo. Él, el Señor, el que murió en la cruz, el Hijo obediente, redime nuestro fracaso en obedecer. El segundo hijo también nos recuerda nuestra propia tendencia al fracaso. Así somos nosotros. Pero Cristo vino precisamente a redimir nuestro fracaso. Él vino en su vida y sacrificio a pagar por nuestra hipocresía y por nuestra desobediencia, para darnos la oportunidad de ser íntegros y obedientes. Cristo tomó sobre sí mismo la carga de nuestras palabras vacías y de nuestra falta de acción, dándonos la oportunidad de vivir en una obediencia renovada por su gracia. Hermanos, Cristo tomó sobre sí su pecado, el de las palabras vacías y ligeras, el de la falta de fe y acción genuina, dándonos la oportunidad de vivir una obediencia renovada por su gracia. ¿Usted recuerda lo que dice Isaías? Isaías 53, que es tal vez de las descripciones más hermosas que hay acerca de quién es
ese Mesías, ese siervo, dice, pero Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados. Todos nosotros nos descarriamos como oveja, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Él nos redimió de esa clase de maldad. Hermanos, por medio de Cristo podemos dejar atrás nuestra hipocresía y comenzar a caminar una obediencia auténtica, genuina, no por nuestra fuerza, sino por el poder del Espíritu Santo que obra en nosotros. En Cristo encontramos el ejemplo perfecto, pero también la fuerza para vivir como verdaderos hijos del Padre, respondiendo a su llamado con integridad y obediencia, diciendo, sí, Señor, lo haré, y yendo ahí, a la viña del Señor, a dar frutos genuinos de obediencia. Cristo es el contraste, pero es el ejemplo. Él es a la vez contraste, ejemplo y solución. Él resuelve este problema que el segundo hijo presenta. Él vivió la obediencia perfecta que nosotros fallamos en cumplir. Y por su sacrificio nos redime y nos transforma para que podamos obedecer con un corazón genuino. Al mirar a Cristo, hermanos, somos llamados a dejar las palabras vacías y a caminar en una fe viva que dé frutos para la gloria de Dios. Permítame dejarle solo estas 3 cortas aplicaciones. Examinémonos, hermanos. No tenga temor. Examínese. Cristo redime a aquel que se arrepiente. Búsquelo. Él está esperando por usted. Es más, déjeme decirle, hermano, que Él está buscándole. Hermanos, este es un buen momento para pedirle al Señor que nos muestre si hay áreas en nuestra vida donde necesitamos arrepentirnos y cambiar toda forma de hipocresía. Este es un buen momento para decir, sí, Señor, pero obedecerle. Jesús nos enseña que hacer la voluntad del Padre no es solo decirlo, sino que debe ser probado con nuestras acciones. Piense, reflexione en cómo puede usted poner en práctica la voluntad de Dios en su vida cotidiana, en su trabajo, en su familia, en la iglesia, porque en todas estas áreas somos cuestionados por esto. Pero pidamos al Señor que nos ayude a vivir con integridad y obediencia siguiendo el ejemplo de Cristo. Confíe en Él. Confíe en el Señor. Reflexionemos también sobre si alguna vez hemos caído en la trampa de pensar que la salvación depende de lo que hacemos o de cómo nos vean. Hermanos, la salvación solo viene a través de Cristo por medio de la fe que conduce al arrepentimiento genuino. Hermanos, confiemos en Él, pues Él nos redimió de las palabras vacías para llevarnos a las acciones genuinas de fe y arrepentimiento.